Somos las mamás Itzel y Julieta y Anaí, la representante de toda la comunidad que todavía no tiene hijos. Este será el podcast en el que te vas a divertir muchísimo, vas a llorar, a informarte y a chismear con nosotras, porque lo que queremos es acompañarte en esta nueva aventura al otro lado de la piel. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Al otro lado de la piel. El día de hoy tenemos una invitada que yo quiero mucho. Laura está con nosotros, principalmente viene a hablarnos de su papel como mamá. Todas las mujeres que hemos tenido aquí, Lau, vienen con el concepto de maternidad y otro tema. Okay. Laura es educadora, sí, y tiene muchos estudios en educación. Y a pesar de que yo conozco a muchas educadoras, creo que tú eres la que he tenido más de cerquita siendo educadora / mamá. Uh-huh. Y me encanta tu manera de maternar y por eso te trajimos. Claro, también de ser maestra, ¿no? Pero sí, creo que de ser maestra es mucho más fácil que de ser mamá. Sí. Entonces, bienvenida, Lau. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Sí, es un honor estar aquí. Me sentí muy especial cuando Julieta me escribió para invitarme. Es que quiero decirles que Lau no es nada de cámaras ni nada. Sí, esto es mi entorno. Nosotros tampoco. Salí de mi zona de confort. Eso está súper bien. No te preocupes, relájate porque... Sí. Lau, bueno, si quieres tú platícanos un poquito cuántos hijos tienes, qué estudiaste en relación a la educación. Sí, soy específicamente licenciada en educación preescolar. Justo cuando a mí me tocó estudiar fue cuando la Secretaría de Educación Pública hizo una reforma en la que solamente podían estar en jardín de niños personas con esa licenciatura. Uh-huh. Entonces, como que mis estudios sí fueron súper enfocados en la primera infancia. Y después trabajé 10 años como educadora en un colegio, principalmente en segundo y tercero de kinder, y es un colegio muy padre porque tiene una pedagogía que a mí me atrae mucho, que es Reggio Emilia. Ese fue, de hecho, uno de los elementos por los que elegí trabajar en ese colegio. Después hice una maestría en educación con un enfoque en colegios internacionales, porque trabajaba en un colegio internacional. Y ahí estuvo también muy padre porque pues abres tu panorama a muchísimas culturas. O sea, yo sí tuve alumnos coreanos. O sea, siempre he tenido alumnos internacionales y es como una parte súper enriquecedora de la comunidad que formas, ¿no? Creo que los niños aprenden mucho de esa parte. Y por otro lado, mi súper interés personal siempre ha sido como el bienestar físico, mental, emocional. Tengo muchísimos años haciendo yoga y en ese momento que ya estaba como muy enfocada en como el cuidado del bienestar, estábamos en un webinar, así viendo un webinar, mi jefa, la psicóloga del kinder y yo, y en este webinar aparece una persona que ellos fundan algo que se llama Mindful Schools. Y es como el estudio de mindfulness, es como un currículum para llevarlo a niños desde kinder hasta 12avo. Wow. Entonces nos atrae muchísimo y por suerte en este colegio, en el American, que es el colegio donde trabajé, como que impulsan mucho el crecimiento de los maestros. Entonces, pues mi jefa me invita a hacer la certificación de 1 año y estuvo padrísima, fue algo como súper intensivo de estudiar todos los días, o sea, cada semana una clase y luego te graduabas en un como retiro presencial en San Francisco de puro mindfulness. Ay, y fue padrísimo porque conocí personas, sobre todo que están en el área como del crecimiento, o sea, terapeutas, trabajadores sociales, educadores, y pues ese grupo fue muy padre y aparte como vivirlo de manera personal, porque ese es como uno de los, como de los pilares, es como si tú como mamá o tú como educadora quieres enseñar mindfulness, pues es súper importante que, como dicen, o sea, enseñes lo que vives, ¿no? O sea, no puedes hablar de algo que tú no estás practicando. Exacto. Entonces, era una práctica de 8 días súper intensiva, donde absorbí muchísimo, y entonces ya regreso al colegio con ya entrenamiento de 1 año y practiqué como compartirlo con padres de familia, porque yo decía, bueno, está padrísimo cuando se lo comparto a los niños, pero luego ya cuando los papás vienen, por ejemplo, a la junta de padres e hijos, que es 20 minutos con cada papá, veía que había más impacto en el niño cuando yo le compartía a la mamá de que, oye, has intentado sentarte con él a respirar un rato. O sea, ya cuando yo lo compartía, o luego les mandaba un mail semanal. Oigan, papás, esta semana traten de practicar esta estrategia de mindfulness así. Cuando ya vi que tenía esta extensión a la casa, vi muchísimo más resultado en mis alumnitos. Entonces me apasioné muchísimo entonces después de compartir mindfulness con los adultos que están en contacto con los niños.
También en el colegio diseñé talleres para el mismo staff y así. Y entonces seguí siendo educadora, pero mucho enfocándome en esta parte como pues del crecimiento personal, emocional, social también. Y hace poquito, bueno, pero estuvo muy chistoso porque me salí embarazada de mi primer hijo porque yo quería estar con mi bebé. Y entonces entra la pandemia y ahí es cuando conozco a Julieta. Okay. Le invito a hacer una burbuja. O sea, yo tenía mi casa sin sala. Entonces yo dije, pues voy a hacer homeschool porque ya sabía que los colegios no iban a funcionar. Y dije, a ver, pero de que mi hijo esté solo a que esté con amiguitos, entonces me puse las pilas y busqué familias que tuvieran niños de la edad. Y junté un grupo de 8 niños y mis 2 hijos 10. Entonces dije, no, o sea, son 8 niños y mi más chiquito tenía 1 y medio. Dije, no, pues no, sola no está sustentable. Entonces, por un golpe de suerte, una amiga educadora que trabajaba en Lemosí tenía el contacto de Julieta y ya la hablo, o sea, la busco, la entrevisto y me encantó y ya empezamos a trabajar. Y todo ese tiempo no estuve en colegio, luego regreso a colegio 2 años y como que me doy cuenta que lo mío se sintió como un llamado, era mindfulness. Así como que quiero compartir estrategias de mindfulness con las familias, renuncio al American y ahora estoy como empezando a arrancar esta como manera libre personal de vender talleres, vender conferencias, vender el currículum, o sea, he ido físicamente al salón a enseñarles a los niños las estrategias y ese es como todo mi camino hasta el día de hoy. Por eso necesitamos que abras tus redes y para hacerte más promoción. Sí. Soy cero de redes, o sea, para mí, o sea, no sé, ¿cómo digo? O sea, veo influencers y digo, wow, qué bonito le sale, o sea, yo me vería tronquísima. No, yo era la que te tomaba las fotos en la burbuja y así. O sea, no, pero eso es súper importantísimo lo que estás haciendo. Considero que todos deberíamos de empezar. Sí. Debería estar más al alcance de todo el mundo y las redes, pues la verdad sí son un recurso. No, la U es difícil de pescar para sustraerle toda su información. Sí. Pero aquí yo quiero hacer platicarles un poco el resultado para que vean por qué es tan especial tenerte aquí, Lau. Okay. Como ya les he dicho en muchas ocasiones, yo crecí en una familia en donde criábamos como mucho en comunidad, ¿no? O sea, mis primas, mis tías, todos eran hijos de todos, los regañábamos todos, los cuidábamos todos, nos hacemos responsables todos. Entonces, a pesar de que yo tenía como, yo no quisiera hacer esto, o yo quisiera cambiar tal cosa, o así, mi manera pensada seguía siendo tradicional, o sea, cómo hacer las cosas tradicionalmente con mis hijos, ¿no? Y hay dos, o sea, como dos vertientes que me cayeron como baldazo de agua fría cuando entré a trabajar contigo. Cuando yo era Miss, veía que los niños se volvían mucho más berrinchudos con sus mamás y, o sea, ya lo he dicho y discúlpenme todas las mamás de mis alumnos, pero yo decía, pues, ¿qué les hacen? O sea, aquí se portan súper bien. O sea, como que se chiqueaban, ¿no? Hacen daguillas leves, pero, o sea, cuando las mamás decían, es que en la casa tal y tal, y yo decía, es que, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Qué hacen, no? Y pues yo estaba nada más o siendo la maestra o siendo parte de la tribu que cuidaba niños y pues como que estaban acostumbrados a muchas manos y eso hacía que bajara un poco, pues no sé, lo que tuvieran que hacer para ser más berrinchudos, ¿no? Entonces, cuando llego con Lau, me toca ver entera a la mamá y a la maestra juntas. Porque lo que decía, ¿no? O sea, a veces llegaba más temprano y me tocaba ver a Lau dando de desayunar y en ese entonces el hijo grande de Lau hacía berrinchazos y yo veía a Lau así de que nada más le decía, sea amable, y yo no, es que aquí ya mi educación ya me hubiera hecho de que, ¿qué te estoy diciendo? ¿Sabes? Y Lau, ¿y qué quieres desayunar? Y era lo mismo todos los días y le seguía preguntando. Y entonces, o sea, yo ahí decía, claro, es que, o sea, había cosas que me hacían como sentido porque decía, claro, aunque sea lo mismo, él lo está eligiendo, ¿no? Y ya, yogur con miel, y todos los días era yogur con miel, ¿no? Sí. Y yo decía, ¿y dónde? O sea, y las verduritas. Entonces, había muchas cosas como que como que yo me cuestionaba, que la veía que lo hacía bien, pero como que yo decía, ¿y cuál va a ser el resultado de esto, no? Y también veía que el chiquito
era chill, o sea, Sí. el chiquito... Todo hippie, Sí. relajado. Ajá, sí. Sí. Se peleaban los demás, él volteaba a ver como, ¿por qué? Qué raro que se estén peleando ¿Cuántos la hijos banda. tienes? Dos. Dos. Tiene dos. Y 2 niños, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok. Y entonces yo decía, uno, qué diferentes, porque, claro, escuchas siempre a los papás decir que los hijos son diferentes, pero no te imaginas qué tanto, ¿no? Sí. Y dos, esta parte en la que yo veía que uno era totalmente relajación y el otro era, o sea, se enojaba y así, yo tenía mi solución que era sacarlo a hacerle cosquillas y ya no Ajá. le quedaba de otra más que contentarse. Pero yo veía a Lau, sí, de repente desesperada, pero al momento de tener que contactar con él, o sea, como que bajaba su estrés y así. Sí. Y ya, yo me quedé ahí, estuvimos como un año, ¿no? Sí, un año. Un año y ya me quedé ahí. Y después regreso porque me invita a su casa a los 2 años con Matilda. Ya con Matilda. Ajá. Y el grande ya era más grande y el chiquito estaba en la edad Del en la que berrinche. estaba el grande. Sí. Y ya era berrinchudo, ¿o no? Pues, o sea, llegaba como a querer pelear a Matilda y así. Y el grande, mira, Matilda, mis juguetes. ¿De Y... qué estás hablando? Si es berrinche hace unos años. Exacto, pero ahí entendí que el resultado de una crianza como la que Lau hacía era a largo plazo. ¿no? Sí. Y me encantó, me falta muchísimo. O A sea, ver, yo tengo un par de dudas. Sí. Mi primera duda es, ¿tú eres una persona paciente antes de hacer tu curso? Y la segunda es que me gustaría nos dijeras que como educadora, o sea, tú como experiencia educadora, ¿cuáles fueron ciertos cambios en el aprendizaje de los niños y también en las actitudes de los niños cuando tú empezaste a practicar mindfulness con los papás? Ujú. Las dos, a ver, primero la impaciencia. Es que es muy chistoso porque, o sea, alguien que me conoce bien podría decir, no, tiene un genio de la fregada y es súper desesperada y soy muy de, o sea, mis hijos es de que, otra vez tienes prisa, o sea, soy muy así de, Ya. córranle, súbense al... O sea, en temas de la vida práctica, sí puedo ser como acelerada y desesperada y soy muy activa. Pero en temas de la emoción con mis hijos, sí lograba, creo que desde el kinder, o sea, desde antes de ser mamá y con mis alumnos, sí como que veía que esa contención emocional, o sea, era como decir, a ver, el niño está viviendo una emoción fuerte. ¿Qué va a pasar si en vez de yo regularme su emoción fuerte, los dos acabamos con una emoción fuerte desbordada? Pues nos vamos a agarrar de las greñas los dos, ¿no? Es como que yo tenía ese entendimiento que si yo era la regulada y si yo estaba tranquila, podía funcionar yo como ese espacio de contención para el niño. Entonces, eso lo practiqué muchísimo con alumnos y o sea, me tocó sentarme en el piso, abrazar a un niño que estuviera haciendo la pataleta así tremenda, hasta que ya lo viví con mis hijos. Entonces, desde ese punto sí creo que tenía esa paciencia desde antes de hacer como todo el entrenamiento formal de mindfulness, donde ahí ya, a lo mejor lo hacía de manera muy intuitiva, pero con mindfulness encontré como herramientas ya súper como puntuales de cuando esto me está costando trabajo, cuando siento la emoción, así, ¿no? Creo que mindfulness vino como a enriquecer esa parte. Uh-huh. Eso fue lo de la impaciencia. Y en cuanto a ver qué tipo de cosas veía que mejoraban en los niños cuando los papás... Yo creo que, híjole, es que pudo haber, o sea, por ejemplo, me ha pasado con casos específicos de si un niño estaba trabajando cierto tema, por ejemplo, o sea, un niño que pegara, por así decirlo, sí veía que cuando los papás ya tenían las herramientas de trabajarlo en casa, se veía reflejado otra vez en el salón, o sea, se nota que este niño está trabajando cómo vivir el enojo y sentir cómo se siente en su cuerpo antes de reaccionar, y entonces tener un espacio para poder tomar una decisión. Y sí veía, me acuerdo perfecto, un niño que, o sea, yo platicaba con los papás de hay que enseñarle este espacio de parar, respirar, sentir la emoción y luego tomar una decisión, a lo mejor usar sus palabras. Y me dio muchísima risa una vez que un alumno que antes pegaba y así decía, o sea, su manera de usar las palabras fue, ¡te voy a sacar la sangre! Y yo, bueno, estamos dando pasos, está usando sus palabras en lugar de reaccionar físico y luego mejoramos el cómo usar las palabras. Pero sí se veía, sí se ve muchísimo ese impacto, o sea, y sobre todo se ve, por ejemplo, cuando los papás dicen, es que claro, o sea, yo soy el que exploto y no puedo contener a mi hijo y entonces pues entiendo que a mi hijo le esté costando trabajo regularse, ¿no? Eso, o sea, de que los papás decían, dame herramientas a mí, o sea, a mí, para que entonces pueda yo ser quien sea ese espacio para mi hijo. Eso creo que muchos papás me pedían como
sí cómo trabajar con ellos, pero ¿y yo qué? O sea, a mí nunca me enseñaron a contener mi emoción. Está cañón. A mí nunca, o sea, a mí me decían, ¡pon atención! O sea, al maestro, ¿no? No llores, pero nunca me o dijeron así. cómo se pone atención, Sí. ¿no? Nunca me dijeron cómo, o sea, ay, sí, no te voy a dar una razón para llorar, ¿eh? O sea, que esto no es una, o sea, sí, ¿no? O sea, sí hay unos momentos de llorar y llorar se siente así y a lo mejor de dónde vienes a llorar, de tristeza, de frustración, de enojo. Es como que todo ese desmenuzar las emociones y todo, no nos enseñaron ni a los papás, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde sí Ni se a los veía papás, muy... ni a los abuelos. Ajá, Ni o a sea, los bisabuelos. a los abuelos más. O Es sea, a los una- abuelos les es una tocó la escuela generación- dura, de gizazo y de Exactamente. reglazo y de... O sea, mi papá, que son 9 hijos, me decía, a mí mi mamá, o sea, me ponía a mí mi friega si lloraba un hermano porque yo era el ejemplo, imagínate. O sea, el pobre mayor de 9 hermanos se lo Sonaban. nalgueaban Ay, no, porque el pobrecito. hermano chiquito Lloraba. estaba haciendo algo mal y él era el ejemplo. O sea, entonces... Qué Aparte, carga, ¿no? a Qué ver, pesado. por ejemplo, yo leía y decía, un pediatra decía, es que ¿por qué motivos lloras tú de adulto? Ujú. Y entonces dice, pues por la muerte de un ser querido, porque algo te movió, porque te quedaste sin trabajo, porque no tienes cómo mantener a tu familia. Dice, y son motivos muy graves que, o sea, como que nadie te va a decir de que, güey, no chilles, Ujú. ¿sabes? O sea, se te hace mucho para que puedas con tus emociones y así. Dice, nunca pasa eso. O Sí. sea, si tú ves a un adulto llorar, intuyes que es algo muy importante y te acercas y contienes, ¿no? Ujú. Y dice, los niños durante el día viven Todo a eso. ese nivel grado. la emoción. Ujú. Entonces yo de repente, cuando Matilda tenía la edad que tenía Pablo cuando trabajaba contigo, que hacía berrinches así de que horribles, yo decía, a ver, le está pasando como si se le estuviera muriendo un ser querido, pero a mí también. O sea, esto ya me llevó a sentirme igual a mí y ya no sé qué hacer, o sea, somos dos desbordadas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues de repente me salía así de que... Y la otra, ¡no te vayas! O sea, de que quiere seguir, bien tóxica, se quería seguir peleando conmigo cuando yo estaba explotada, ¿sabes? Entonces, siento que justo esta parte, o sea, y he recurrido a ti a preguntarte cómo hacías las cosas, porque yo no tengo ninguna otra referencia de una mamá que haya logrado esto. O sea, porque a mí me tocó ver el proceso Sí, y el resultado, sí. y está muy cañón. Sí. Sí, y como tú dices, sí es como súper a largo plazo. O sea, a mí también, ¿tú crees que no me decían de, a lo que le hace falta a ese niño es una nalgada? O sea, claro que ese discurso lo llegué a escuchar de muchísimas fuentes de retroalimentación. No pero yo solicitada. sabía, no solicitadas, pero yo sabía que sí, como tú dices, es esta inversión a largo plazo como decir, estoy nutriendo esta parte que él necesita en este momento y que me lo está pidiendo literalmente a gritos. Estoy nutriendo estoy aquí para ti, estoy aquí para ayudarte a regular esta emoción, entiendo que te sientes de esta manera, para que en un futuro él solito pueda crear ese espacio, ¿no? De decir, pues ok, así me siento, tengo este apoyo de mi mamá, que aunque ahorita no está aquí diciéndomelo, me dio estas herramientas, o sea, como que para mí era eso, porque claro que es mucho más fácil, o sea, la sangoloteada y te vas a tu cuarto y... Es que hasta te Güey. desahogas tú, claro. O sea, con los golpes. No, sí, o sea, sí, pero yo creo que también después te viene la cruda moral, ¿no? No, sí, Como sí, papá. sí, pero a ver, por ejemplo, mi mamá me dice, ay, tú tienes 2 y yo tenía 3 y eran unas balas y es que así. no Y es yo, sí, carrerita. pero nos pegabas unos en la Sí. boca, en las pompas, que hacías que las 2 horas que estuviéramos comiendo en un restaurante o nos portábamos bien o nos moríamos de que Sí, a golpes, sí. O ¿sabes? no, y también esa educación a base de miedo, o sea, yo Ajá, recuerdo el miedo, qué Ajá. feo que el yo miedo. le tenía miedo a mi mamá y entonces yo era muy traviesa y yo decía, ya valió madre, o sea, ya Sí. me van a pegar en la casa. Ahora, No está bien. hay algo que a mí me gusta mucho. Bueno, hablando de esto, también mi miedo era que yo he visto muchas mamás como en esta parte de no llores, aquí estoy, bla, 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 y así, pero como que dejan todo por atender el berrinche y ese era mi miedo, que ahí no he visto tan buenos resultados. Yo veía que Lau era de que sea amable, pero Lau seguía su camino, o sea, como, no te voy a regañar porque de por sí le estás pasando del carajo, ¿no? O sea, pero tampoco me voy a acercar a solucionarte algo cuando tengo que terminar de hacer, o sea, ella acaba de decir, ¿no? Eran 10 niños. Ujú. O sea, ¿tú sientes que no te ha funcionado a ti en esa No, y esa ahorita ya práctica? veo Ok. la diferencia en Matilda, ¿no? O sea, ahorita en su momento le escribí a Lau y le dije, Lau, les pegabas. Porque ya le di 2 nalgadas a Matilda y me siento súper mal y así. Y me dijo, ¿y qué pasó? Y le dije, nada, o sea,
O sea, ni se calmó, en una me la regresó, o sea, y dice, es que eso hacen, o sea, Te regresan, ¿no? no los estás educando, no les estás enseñando nada, ¿sabes? Y me ha servido mucho ahorita que Matilda de repente le pega a Alonso. La verdad es que Alonso es muy brusco y le arrebata las cosas muy gacho y así, pero es un bebé. Sí. Y entonces ahí es cuando Matilda responde a darle el fregadazo, ¿no? Entonces, al principio ahí eso era lo que a mí me privaba, que yo decía, que me haga brinches y todo eso X, pero que le pegue a su hermano bebé me Sí. tronaba. Entonces ahí es donde le daba el manazo, la nalgada o así. Y entonces un día pensé y dije, a ver, Matilda lo quiere enseñar a caminar, a hablar, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando le pegaba le decía, híjole, Matilda, Alonso va a crecer aprendiendo a pegar y te va a pegar. Porque como tú le pegas, él va a entender que así se hablan Sí. y que así es una forma de comunicarse. Entonces, le hace cariñitos y le dice, aprende esto, Alonso. Entonces, o sea, siento que también, según los hijos, vas agarrando, Sí. pues, Calle. creatividad y herramientas y así. Eso como para completar esta parte. Pero hay otra parte que a mí me gustaba mucho de la crianza de Lau y le decía, es que hay que ponerle de título congruente. Y me decía, no, porque todas las mamás son congruentes a lo que ellas tienen, ¿no? Pero yo siento mucho una congruencia en tu manera de maternar con tu estilo de vida también. Yo tengo súper grabado que estábamos como trabajando texturas con los niños y que llevamos una espuma de afeitar y Andrés, su esposo, es el rey de la ecología. Sí. Y así nos fue con la lata de que a mí no, pues, a Lau le dijo de que no, es que los aerosoles son tóxicos y el planeta y así, ¿no? Y yo en los kinders que había trabajado, la lata de espuma de afeitar era el safe de que cuando los niños no quieren trabajar, pues como que esa textura les encanta, ¿no? Y entonces me dice Lau, pues esta va a ser nuestra última oportunidad, nuestra última vez que vamos a usar la espuma. Hay que aprovechar bien esta lata porque no vamos a comprar otra. Porque no vamos a comprar otra, pero como ese ejemplo, todo, o sea, su casa es de que ecosustentable, tiene todo su jardín es huerto, sus vacaciones son lo menos que contaminen, la ropa, o sea, me gustaba mucho como el compromiso de mostrarles moralmente también a los niños cómo se debe de vivir. O sea, a mí me impresionaba. Álvaro me decía, no, es que ya no quiero que vayas con Lau, porque cada vez que vas con Lau me traes ideas nuevas que yo no puedo sostener. Y sí, o sea, obviamente me faltan años luz, pero por eso digo mucho que es como mi referencia más grande, o sea, como la mujer que se convierte en mamá y cómo cambia todo su entorno hacia eso. O sea, no nada más voy a tener a mis hijos bien cuidados y les voy a decir cómo se hacen las cosas, sino que voy a hacer bien las cosas. Para que sea ejemplo para En ellos. general, o sea, en mi trabajo, en mi vida, en mi todo, para que sea ejemplo para mis hijos. Y se me hace súper bonito eso, la verdad. Muchas gracias. ¿Cuándo empiezan tú y Andrés a tomar como este rumbo? Híjole, yo creo que Andrés lo traía ya muchísimo en la sangre. O sea, Andrés es ingeniero mecatrónico, pero se especializó en energías renovables y sustentables. O sea, es así como... Desde ahí ya su parte profesional iba dirigida como la energía solar. De hecho, trabajaba en una empresa y su propuesta fue así: quiero minimizar la cantidad de energía que utiliza esta empresa y hacerlo como una empresa limpia. Y entonces trabajó años en hacer ese proceso que sus aguas no salgan contaminadas, que se use la energía de una manera súper eficiente. O sea, como que él siento que ya traía ese llamado o esa inquietud, por así decirlo. De hecho, en unas cosas yo quiero ser a veces como más suelta en el tema y Andrés no da su brazo a torcer. En eso él es como, para él es algo muy importante. O sea, de hecho, yo quería tener 3 hijos Sí. y Andrés me decía, lo más sustentable para no sobrepoblar el planeta, porque el planeta es de todos, es tener 2 hijos. Te mueres tú, me muero yo y quedan esas 2 personas. O sea, los recursos naturales, en verdad, son para todos. No se trata de cuánto dinero tengo y a qué universidades les voy a pagar. Se trata de que el planeta es compartido. Entonces, de verdad, él sí lo vive muy auténticamente. Al grado que me quedé con ganas de mi tercer hijo. Oye, yo nomás tengo una, puedes tener el mío y así ya juntas. No, porque así minimizamos todavía más la cantidad de información. Ya aparte vi ya, cómo se cerró la fábrica, ya no se puede. Y mi parte, o sea, yo siempre como educadora buscaba la parte como muy humana, como por eso me encantó la propuesta de Reggio Emilia. Me gustaba mucho como que sí siempre trataba de buscar un sistema educativo que fuera no el tradicional de memorizar, de esto no porque ya, y el niño no se cuestiona. O sea, me gusta que los niños se cuestionen.
no, por ejemplo, no creer fijamente en algo, ¿no? O sea, justo le platicaba en audios a Julieta que le decía, es que para mí es un tema súper importante ser honesta con mis hijos y ahorita me estoy topando en una situación súper chistosa porque por primera vez mi hijo mayor, ¿esto lo escuchan solo adultos? No, pero puedes poner de que el señor. Bueno, mi hijo mayor está dejando de creer en algo en lo que muchos niños creen. Entonces, para mí era así como, yo tengo muy claro que no quiero estarle mintiendo por mentirle, porque a mí me gusta mucho que su mente se cuestione las cosas y es súper lógico él. Y es un ¿no? niño súper cuestionador Él es un desde niño que nació. Como que ¿Cuántos tiene una años mente, tiene él ahorita? tiene 8 y va a cumplir 9. Ok. En diciembre ya tiene 9 prácticamente. Es muy pronto, ¿no? Siento. Ajá, pero él es como, mamá, es que no tiene sentido. A ver, y entonces él se pone a desmenuzar y dice, para mí no es lógico porque no puede ser. A ver, mamá, imagínate que esta persona va a o sea, y me empieza a dar como argumentos y yo es que tiene toda la razón, ¿no? Y desde que yo te conozco, Pablo tenía 4 años y llegaba y me decía, ¿sabías que el gas metano no sé qué? Yo, no, Pablo, es demasiada información. A ver, dime qué me vas a preguntar y lo googleo, porque no sé, o sea... Entonces, ajá, esa parte para mí es como muy importante, no matar la mente como curiosa, Sí, claro. que los niños desarrollen un criterio, que no se crean lo que los adultos les decimos porque sí. O sea, mis hijos no aceptan de que, mamá, ¿por qué? Porque sí. No existe esa respuesta, ¿no? Es, si no me la sé, hay que investigar, pero como que se me hace muy padre y Reggio Emilia creo que apoya mucho esta forma de pensar en la que pues, las personas forman un criterio. Claro. O sea, a lo mejor va a llegar un maestro que te diga y no necesariamente las cosas son así, ¿no? Y está padre que los niños pues pongan como en cuestión, ¿no? Así de, ¿será la mejor manera? ¿Será la respuesta, la única respuesta? Así, ¿no? Entonces, ya los dos tenemos esta parte y siento que cuando nos juntamos unimos esas dos como, este elemento como de la naturaleza que es, yo voy a decirlo de la naturaleza, es algo muy importante. Yo crecí en un ambiente católico, mi mamá me bautizó porque si no su mamá la iba a regañar, ¿haz de cuenta? Pero mis papás no practicaban la religión como tal, o sea, yo hice todo porque lo tenía que hacer, porque mi mamá era de que, ¿qué iban a decir? Las abuelas me traían así en friega de que, ¿cómo que no ha hecho la primera comunión? ¿Cómo que no? Haz de cuenta. O sea, a mí me educaron así, pero no fui una católica como que lo practicara en casa, ¿no? Y Andrés sí, su papá de hecho fue jesuita muchos años, o sea estuvo en el seminario de los jesuitas por 13 años. Y en su casa se vive una religión católica. A mí los jesuitas me caen muy bien porque es como una parte muy humana de la religión, ¿no? Entonces él vive esta como religión católica. Entonces cuando él y yo decidimos unirnos y formar una familia, como que los dos decíamos, a ver, ¿cuál va a ser el elemento espiritual en nuestra familia? Porque yo no me veo bautizando a mis hijos y él no, pues yo tampoco. Entonces es muy chistoso porque puede sonar un poco como experimental, pero para nosotros la naturaleza forma una parte súper importante de como el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Sí o sea, en nuestra casa sí se platica que hay un Dios y que Dios está en todos lados y que es nuestra esencia y que también, por ejemplo, estás en una montaña viendo una vista hermosa y te sientas y tienes como ese momento súper bonito en el que como que te sientes súper conectado, eso es Dios, haz de cuenta. O sea, así lo vivimos, la naturaleza sí nos ha dado como este elemento de, o sea, nosotros también somos naturaleza, entonces para mí es como conecta contigo, conecta con el entorno. Entonces, como decía Julieta, los viajes y eso, siempre buscamos como estar en la naturaleza. O sea, tenemos como, mi esposo tiene un grupo de amigos senderistas que han descubierto, ajá, y es muy padre porque ellos sí son como muy clavados de que van y recorren, o sea, se ponen su backpack y caminan 3 días, acampan y levantan sus cosas y así. Pero gracias a ellos hemos descubierto lugares como muy amigables para niños, para familias. Entonces, tenemos de ley sí o sí acampar mínimo una vez cada 2 meses, un fin de semana completo. Entonces, ese es como, la naturaleza es parte como súper, para mí es como una maestra, haz de cuenta. Entonces está ese tema de la naturaleza y toda la parte como pedagógica, pues como que la fui como compartiendo yo con Andrés. Y Andrés es muy chido porque es súper receptivo a todo esto. O sea, yo le digo, oye, creo que o sea, eso que le dijimos, el mensaje que está dando, por ejemplo, si no se duermen me voy a ir. Entonces me acuerdo que lo empezamos a repetir muchas veces cuando los dormimos, ¿no? Y yo decía, a ver, creo que el mensaje es, o sea, pues te estoy quitando, o sea, me estoy yendo de ti, o sea, te estoy quitando eso si no haces algo, o sea, es como un condicionamiento en el que te estoy como, o sea,
no sé, como que dije, ay no, está cañón, porque al rato van a estar ahí con la novia atrás de ella, así como con el miedo de que la persona se vaya. Si se tiene que ir, se va a ir, ¿no? Entonces como que siempre nos cuestionamos las frases que les decimos y el impacto que va a tener en cómo se van a relacionar o cómo, ¿no? Así. Ay, pero qué padre que hagan como esa retroalimentación ustedes, ¿no? Ajá. Entonces, pero es muy padre porque digo que Andrés está como muy receptivo y la verdad es que como mi parte nerd de maestra, pedagoga, educadora, siempre busco herramientas, o sea, sí leo mucho. A veces le decía a Julieta, ¿sabes qué? Léete este libro que a mí me ayudó cañón justo a los 3 años o así. Y sí, la verdad es que de ahí he obtenido como herramientas muy de, claro, este es el mensaje, o sea, como muy de psicología, de pedagogía, de decir, pues, ¿cuál es el mensaje final? O sea, obvio lo que quiero ahorita es que se duerman porque yo estoy súper cansada, pero el mensaje, como siempre decimos, a largo plazo, el mensaje final que les va a quedar, o sea, yo no quiero que mi hijo tenga miedo al abandono y entonces esté ahí de complaciente con la persona para que la persona, o sea, sabes, como siempre cuestionarnos cuáles son como Los de, mensajes, como, ¿no? pienso en la película intensamente como el core, así, ese pensamiento que quedará así en lo más profundo de su psique, cuál es el mensaje que yo le estoy compartiendo, ¿no? Entonces creo que Andrés y yo hicimos muy buen equipo, o sea, yo he salido muchísimo de mi zona de confort, o sea, he acampado en lugares así que nunca hubiera pensado, o sea, ni les cuento así de cómo tienes que ir al baño, cómo es todo eso de cuando sales de tu casa, que también es muy chido porque dices, en realidad necesitamos súper poquito para estar bien. Eso lo vives muchísimo en las acampadas y en el desconectarte de todas las cosas que nos inventamos que necesitamos también es muy padre. Y veo a mis hijos que son a los que menos les cuesta. O sea, yo soy la que cargo con el de este y el otro y el así. La crema para no arrugarse en la noche. Ajá. Y sueltas tantas cosas que dices, la verdad es que no es así. Y Sí. vas, Recortando o sea, tu lista se hace tan chiquita a lo Wow, vital qué padre. que tienes una vacación increíble en familia, o sea, pláticas padrísimas, o sea, así, todo muy lindo. Y dices, necesitas súper poquito para estar bien. Aparte, a ver, yo fui testigo de cómo Andrés va estirando la liga cada vez más. Los dos, yo creo que vamos como encontrando un punto medio. O sea, yo creo que sería más roots yo si hiciera todo lo que hace Andrés sin yo decirle, oye, pero esto. Sí, Oye, pero esto, ¿no? Pero haz de cuenta, cuando yo entré, o sea, estuve un año, acuérdense. Cuando yo entré, el huerto eran 2 escaloncitos en la entrada de su casa. Sí. Como que vieron que funcionaba y Andrés dijo, la mitad del jardín. Ajá. Y luego quitó la decoración que había de plantas y así, porque pues es un árbol que no nos da de comer. Entonces ahora hay que poner puros árboles frutales. Sí. Y entonces fueron así, gallinas, o ¿Neta? sea, se Ay, hizo pero un... es mi vida ideal. Una granja. Oye, pero a ver, es que mi De la de sueño, Julieta o que sea, está en la calle. Sí está dentro de la ciudad. para dar la Sí está comida. adentro de la O ciudad. sea, sí está, y tienes gallinas dentro. O sea, Tengo como gallinas. Santa María de Pueblito, hay balas que hay. Haz de cuenta, pero no tengo gallo, que entonces no molesto a mis vecinos. O sea, hace más ruido el perro de mi vecino que Y mi te gallina. comes los huevos de la Me como, gallina. me como los huevos de la gallina. O sea, mis hijos en la mañana van a sacar los huevos del gallinero, se hacen su desayuno. Sí, es así como vida de granjita en la ciudad. Sí, está muy en la sí. ciudad, o sea, porque ya ves que están muy de moda los que se van a vivir a Pinar de la Sí, Vega. no, para mí la distancia en la vida, o sea, O sea, no te irías a otro nuestro lugar? plan de retiro como viejitos sí es tener así como un terrenito que tenga su propia agua y hacer eso para nuestro plan de retiro. Ahorita sí queremos vivir en la ciudad porque trabajamos en la Y ciudad, la nuestros hijos educación, van a la sí. escuela en la ciudad. Pero Wow. la verdad es que con espacios pequeños puedes hacer mucho más de lo que crees de este tipo de... Yo mandándole fotografías de mi departamento chiquitito y la Tenemos un cabe la amigo, gallina? sí, no, es que en verdad sí, tenemos un amigo Levi, un amigo muy lindo y muy querido que se dedica a huertos urbanos, que justo él nos hizo la primera propuesta y ya después Andrés se hizo muy experto y le siguió, pero Levi, por ejemplo, hace eso, o sea, él va a tu casa y te dice, este balcón tiene todo el potencial para que crezcas una hortaliza, es así, o sea, sí se puede, en realidad te puedes hacer una ensalada de cosas de tu casa aunque vivas en un Sí, yo departamento. me hacía ensalada de cosas de mi casa, de su casa cuando No, trabajaba. pero tú tienes un huerto arriba, ¿no? Pues ya se murió porque la verdad con los niños no me daba tiempo. Tengo de las que rescaté de arriba aquí 4 macetas. Y sí, de ahí usamos la albahaca, el romero y así, Sí. ¿no? Pero con Laura eran jitomates, chayotes, o Sí, sea... tengo una chayotera que hace poquito le cosechamos 40 y tantos chayotes. Yo Sí, así sí. regalando chayotes, haciendo crema de chayote, todo así. Ay, no. Sí. Está padrísimo, o Está sea, es muy que por padre. eso les digo que sí debería, o sea, entiendo porque aparte las veces que, o sea, todos los días que yo iba a trabajar era súper rara la vez que el agua agarraba su celular. Sí. Entonces entiendo por qué no puede, pero sí es un personaje que debería de tener redes y subir mucho contenido Sí. porque, Sí, porque nos está- nutriría muchísimo a muchísimas Ay, no, mamás, y la aparte verdad. siento que necesitamos en estos tiempos alguien, o sea, como muchas como tú, la verdad, en todos los sentidos, o sea, cuidando el ambiente, Sí, como sí. criando a los hijos con mucha conciencia, o sea,
me tienes impactada porque qué padre que se hagan esa retroalimentación de cómo escupes algo que le mandas a tus hijos, porque la verdad es que muchos estamos traumados. Y digo, no lo dudo que vamos a seguir traumando a la gente, ¿no? Pero Sí. qué padre con más conciencia. Sí. Aparte, hay muchas cosas en las que, por ejemplo, cuando yo tuve a Matilda, mucha gente te dice, obedece tu intuición, pero esas mismas personas van y te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Ujú. Entonces, había cositas que, por ejemplo, yo les he dicho, Matilda lloraba si la soltaba, o sea, si, no de que se caiga, pero si la dejaba solita en algún lugar, lloraba todo el tiempo, o sea, tenía que estar pegada conmigo, no a su papá, no a mi mamá, no a la que nos ayuda, a mí. Y tú cansadísima, ¿no? Y estaba muy Claro. cansada, pero yo me acordaba mucho que Lau decía, no, es que dormimos todos juntos en mi cama y así, ¿no? Y entonces, a pesar de que todo el mundo me decía, déjala que llore y no sé cuánto y así, o sea, lo que quiero decir es, si no hubiera tenido yo ese año con Lau, probablemente hubiera terminado haciendo caso a los comentarios. Pero como yo ya había estado cerquita de Lau y había visto que lo que ella hacía funcionaba y era lo que a mí me movía a hacer, me animé. O sea, por eso te pregunto que cómo empezaron, porque yo te tenía a ti de referencia, Ujú. de que eso funcionaba. ¿Tú qué? Sí, fue súper como intuitivo y pues, Un llamado, pues. pues como ya, pues no sé, como creo que sí a lo mejor venía esta parte de educadora, que yo ya venía estudiando de la primera infancia 15 años antes de tener hijos y ya había visto todos los casos, o sea, y la verdad es que también, te voy a decir, ser súper sincera, me acuerdo de retroalimentaciones que llegué a dar a los papás antes de ser mamá y que siendo mamá dije, o sea, Sí, ni yo al también. caso, o sea, qué bueno que no me hacen caso. Sí, como que ya era como una combinación de todas estas herramientas y estas como gustos intereses, o sea, que si el mindfulness, a mí siempre me interesó la meditación, que si la naturaleza, y ya uniéndolo como con tú dices, con tu intuición, por supuesto que yo también, o sea, dudé muchísimas veces, a mí me costó, un ejemplo es la lactancia, a mí me costó mucho físicamente a mí arrancarla, a mí. Pero yo tenía súper claro que lo quería, o sea, era así como para mí súper importante nutrir o sea, y me acuerdo que estuve así a punto de soltar la toalla muchísimas veces por como críticas fuertes que venían de alrededor, ¿no? Entonces como que digo, pues sí, creo que ser mamá es súper difícil porque está eso, están los elementos de la gente que amas, o sea, mi mamá, mi abuela, mis tías, amigas cercanas que dices, o sea, pues me lo dicen porque me quieren y porque me ven a lo mejor batallando, o porque Y porque están les viendo algo de funcionó. fuera, o porque a ellas les funcionó, o porque... Pero luego está el encerrarte y decir, a ver, o sea, ¿cuál es así como, o sea, qué me dice mi ser, así que me dice mi yo? Y siempre estás ahí jugando con esa balanza y, pues encontrando al final, creo que cada papá y mamá juntos encuentran pues pues esos acuerdos o esa línea por la que se quieren ir en su crianza, que creo que son así miles y súper diferentes y pues creo que cada quien la va encontrando, así como inspirándote de otras fuentes y demás. Hubo un tema, Lau, que platicábamos, tú y yo cuando trabajábamos juntas, que yo te decía que cuando estaba en el otro kinder, de repente eran papás con muchas capacidades económicas y que se iban de viaje un mes, ¿no? Ujú. Y dejaban a los niños súper bien cuidados con la nana, la abuela, el tío, o sea, sí dejaban como un ejército cuidando a los Ujú. niños, pero que yo te decía, es que a pesar de que los dejan súper protegidos, los niños van tristes a la escuela. O sea, todo ese tiempo, y hay niños que dejan de comer. Ojo, no sé si estén traumados o no esos niños. No lo hago para invitar a los papás a que dejen de viajar, cada quien sabrá. Más bien, este comentario va dirigido a los papás que se la piensan mucho y deciden que no y la gente los ataca porque deciden no irse de viaje, ¿no? Y me acuerdo mucho que platicábamos tú y yo de que, claro, es que yo le dije, cuando yo estudié psicología, decían que los primeros 5 o 7 años no te les puedes desaparecer más de 2 días porque para ellos, después de esos días ya no hay más. Ujú. Entonces, creen que nunca vas a volver en la vida, ¿no? Y también eso me gustaba mucho de ti y de Andrés. O sea, yo con Andrés hablaba poco, pero me daba risa que era de que nomás se asomaba y daba indicaciones ecológicas y se ejecutaban. Era el Sí. director. Sí, exacto, era el director. Mandábamos con Pablo al director cuando la cosa se ponía difícil. A mí en lo personal, nuestra decisión como pareja, porque la verdad es que sí, o sea, sí tenemos hasta amigos cercanos que nos han dicho que ya les hace falta un viajecito ustedes solos o así. Y Andrés y yo, o sea, como que decimos,
sí, ¿verdad? Y ya, ahí se queda en la conversación cuando estamos con otras personas. Pero nosotros sabemos que hemos elegido, o sea, como que Andrés y yo, cada que elegimos hacer un viaje, es súper pensado en qué nos va a dejar, qué vamos a aprender, si la cultura, el lugar que vamos a visitar, o así. Y como decimos, es que no, o sea, ¿cómo no invitar a los niños? O sea, para ellos esto es súper enriquecedor, o sea, les va a nutrir de miles de maneras. Y la verdad es que queremos hacerlos parte de. Y no nos falta la vida en pareja. O sea, esa vida está muy bien vivida, aunque estemos con nuestros hijos. O sea, como que siento que existe esta idea de que no estás con tu pareja, o no hay intimidad con tu pareja, o no puedes conectar con tu pareja si están los niños. Y la realidad es que nosotros hemos como que elegido siempre incluir a nuestros hijos en estas experiencias que son, para nosotros viajar es la mejor manera de invertir el dinero, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo no hacerlos parte de, cómo no incluirlos? Y no dejamos de tener una vida en pareja y no dejamos de conectar como pareja. Y pensamos, o sea, un día nuestros hijos van a estar en una edad en la que nos van a mandar por un tubo y entonces tendremos muchísimo tiempo para estar nosotros solos, pero ahorita para nosotros nuestra decisión es que toca compartir todos estos momentos con nuestros hijos y siento que ha sido súper, súper, súper buena decisión porque cada que vemos fotos de viaje o cada, por ejemplo, en nuestro año nuevo, nuestra costumbre es sentarnos a platicar así, a veces con fotos o así, de lo que se vive en el año y los momentos en los que más salen comentarios padres o ¿te acuerdas? Es en esos momentos como de viajes padres que vivimos los cuatro. Entonces, para mí como que está como, ¿cómo no los voy a invitar? O sea, ¿cómo voy a irme a un viaje de 2 semanas a este lugar increíble? Y nomás les voy a platicar en Año Nuevo lo que vivimos su papá y yo. Haz de cuenta. Entonces, sí, en temas de viajes, sí, para nosotros es muy chido compartirlos con ellos. Ven, es que es bien chida. Les dije. Es que sí, o sea, toda esta... o sea, lo que yo pretendo justo con este episodio es que creo que somos las menos las que nos dejamos guiar por la intuición porque hay mucho ruido afuera, que no nos dejan conectar con esa intuición, ¿no? Me acuerdo perfecto que una prima me decía, llegó y me dijo, oye, ¿por qué no le pones calcetines a Matilda? Y le dije, porque es abril. Y me dijo la pediatra que no le ponga calcetines. Y me dice, bueno, no, me dijo, siempre tienes que hacer lo que te diga el pediatra. Y le dije, ah, sí, la pediatra me dijo que no le pusiera calcetines. Bueno, pero hoy sí ponle, porque a mí me da mucho pendiente. Entonces yo decía, es que no, o sea, aunque le estés diciendo que hay ciencia, o sea, es yo me angustio, yo te digo, Te voy ¿sabes? a decir qué decía mi mamá. Oye, mamá, pero es que el pediatra me dijo que... Y al pediatra que le importa, no son sus hijos. Ajá, Sí, ¿tú crees que siempre les van a hay que importar cuestionar más las al cosas. pediatra que a mí? Entonces, o sea, yo siempre te digo a mí el conocerte y el haber estado contigo y que me hayas invitado hasta la cocina de tu casa, real, me dio como esa certeza de que podía hacerle caso a lo que mi corazón de mamá decía y sé que no todo el mundo tiene ese acceso. Entonces, por eso toco estos temas, no para que las que se les guste irse de viajes, tengo amigas que les encanta irse de viaje y que les vaya bien, ¿no? Aparte ya los niños siento que hay un punto en el que se acostumbran y de que sí, ya que se vaya mi mamá, que Dios la bendiga, ¿no? No para que se sientan culpables, sino que las que lo hacen orilladas por la presión puedan defender El punto. pues yo creo que no y bye, ¿sabes? Sí, no, qué difícil y qué cansado vivir complaciendo, ¿no? Porque siempre va a haber opiniones y siempre va a haber... Y creo que específicamente en la crianza ya es algo súper personal. Como Sí. digo, agarras elementos de todos lados, pero ya al final, o sea, la decisión No, es pero súper de la siento familia. que, digo, ayer escuché un podcast que no tiene nada que ver. Bueno, hablaba de luto y decía que cuando muere alguna persona, a veces tú, o sea, no sé, algún animalito que está enfermo o alguien, un ser muy querido, tú como que quieres retener, ¿no? O sea, salve doctor, todo lo que pueda, salvarlo y así. Y entonces decía la persona que estaban entrevistando que siempre, o sea, el ser humano siempre cree que la situación se trata de ella, del dolor, o sea, del dolor que está sintiendo la persona. Pero no se trata de ti, o sea, se trata de la persona que está viviendo la situación. Entonces, ahora que te estoy escuchando hablar, tú eres muy empática, o sea, desde que nos dices y nos hablas de la naturaleza y del cuidado y cómo te has, cómo tu esposo y tú trabajan esa dinámica en casa, es porque tu educación y tu origen es de que no todo se trata de mí, sino que también se trata de compartir con los demás.
Entonces, por eso creo que no eres como tanto de escuchar opiniones, como de, ay, voy a complacer a la abuelita o voy a complacer al tío o así, porque se trata de lo que tú estás sintiendo en ese momento, no de los demás, ¿no? Y entiendo que, yo creo que, o sea, para nosotros no ha sido tan difícil porque, por ejemplo, en el tema de la religión, nuestros papás, tanto de Andrés y míos, fueron súper respetuosos. Okay. O nos conocen y ya saben como, No nos van a pelear. así son Andrés y Laura. O sea, ya, así, ¿no? Pero me imagino en otros como sistemas familiares que se viven a lo mejor de manera más estricta o sí, que a lo mejor hay personas que les cuesta salir de eso, que a lo mejor le dicen una... O sea, que sí puedo ver el reto grande que hay en esta dificultad de sentir que no estás complaciendo a tus papás y si quieres como a los abuelos ahí cerquita, pero no sé, tengo una amiga justo que está viviendo esta historia que, o sea, nos da risa, pues, que tiene una suegra súper católica y ella también no ha bautizado y ha tratado de educar en libertad y es muy chistoso como, pues, esta dinámica, ¿no? De que, híjole, es difícil porque mis hijos van y llegan así de que, sí, mamá, la misericordia, y mi amiga dice que, ¿qué? ¿De dónde están así, no? Entonces, pues sí, o sea, me imagino que a nosotros tuvimos la suerte de que nos tocó como un contexto muy libre, ¿no? O sea, unos papás que nos dejaron así, o sea, o que saben que, pues así son Laura y Andrés, ya, o sea, ellos... Resignados. Así, ¿no? Pero sí me imagino el reto que puede haber cuando no está esta libertad o este respeto de las partes externas. Sí. Y yo creo que también el papel de la pareja, porque, a ver, estamos hablando de que tú te estás aventando a hacer cosas que nunca creíste que ibas a hacer. Ajá. Y yo también les he platicado que cuando Matilda, que no, que con nosotros, y se levantaba 1000 veces en la noche, que tratamos de decir, bueno, vamos dándole oportunidad de entrenarla, ¿no? Y que me decían, va a llorar 10 minutos, y ya llevaba media hora, y que volteó Álvaro y me dijo, ¿te molesta que duerma con nosotros? Y yo, no, ¿a ti? Tampoco. Vámonos, ¿sabes? Estamos haciendo caso. Ajá. Pero sí me he topado, sobre todo en terapia, a muchas parejas que él o ella dicen, no. Uh-huh. O sea, a mi cuarto no. Yo aprendí que los niños a su cuarto y los papás en el suyo y no hay más, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, qué importante también. Creo que son de los temas que sí se tienen que hablar Sí, totalmente. antes de formar una familia, la verdad. O ya es, o sea, si te encuentras, me imagino que si ya a lo largo de los años te vas encontrando con que tú y tu esposo están en una mentalidad o forma de pensar súper diferente, pues... Se divorcian. Yo me imagino que se puede acordar un punto medio, o sea, a lo mejor poquito de lo tuyo y poquito de lo mío, y así. Yo creo que también tuvimos la suerte, Andrés y yo, que éramos como muy afines en muchas de esas, como de esos temas. Y sí, yo he dado mi brazo a torcer en muchas cosas. Yo creo que yo sería mucho más hippie o desapegada, si solo hiciera así la propuesta de Andrés, o sea, yo le meto mucho en mi cosecha. Y Andrés sería mucho más conservador en otras cosas si solo estuvieran mis ideas en la casa. Creo que sí hemos llegado como a ese punto medio. Oye, Lau, Sí. para cerrar, tenemos una dinámica, ¿Sí? que es que les digas unas palabras a cada uno de tus hijos. Ay, guau, esa me lo hubieras pedido para venir preparada. No, ese es el Lo que chiste. te salga del corazón. ¿A cada uno por separado? Sí. Sí. Ok. Bueno, de Pablo, le quiero decir que le agradezco que me enseñó a ser mamá. Fue la noticia, a ver si no lloro. Está bien. Fue la noticia Kleenex. más bonita de mi vida. Sí fue algo que añoraba y me hizo muchísima ilusión saber que ya estaba él dentro de mí. Pablo es un niño que me ha enseñado muchísimo, me sacó muchísimo de mi zona de confort. Cuando yo pensaba que la maternidad iba a ser Fácil. súper fácil y todo color de rosa, con Pablo crecí muchísimo porque juntos aprendimos desde el parto muchos retos y los hemos ido superando juntos. De verdad, Pablo me ha enseñado muchísimo. Para mí, Pablo es un alma vieja y de verdad, es un señorcito. Y creo que Pablo vino a darme muchas enseñanzas espirituales grandes y fuertes y me siento muy agradecida. Y Fabián es mi alma libre. Sí. Fabián es mi alma libre, el que me enseña que me puedo relajar muchísimo, que puedo ser, o sea, sí, tal cual, vivir en libertad, porque yo soy la parte aprensiva de mi familia, esa parte no la hablamos, la parte emocional, pero Fabián me ha enseñado muchísimo a soltar, a confiar, al desapego,
a vivir divirtiéndome, a reírme de mí misma muchísimo, y como a ver esta parte, como esta chispa y esta alegría de la vida. Entonces, eso también le quiero agradecer a Fabián, ese elemento que me ha traído de la libertad y de la alegría y de reírnos juntos tanto. Y que los dos, y siempre se los digo, son mi mayor motor, son mi trabajo más importante. O sea, si les digo, si yo vine a esta tierra a hacer algo importante, es a formar a ustedes dos, como, o sea, en lo que me toque a mí, darles las herramientas como personas, y eso es como para mí mi mayor trabajo, mi mayor proyecto. Ay, qué bonito, Lau. Pásame los Kleenex. Pues Lau, cuando tengas cursos, talleres, charlas, lo que sea, nosotros podemos ser también un impulso para que se te llenen todos tus foros. Sí, justo, ya digo que estamos cerrando, justo ya ahorita es lo que estoy haciendo. Ya estuve en contacto con algunos directores de colegios, ya di unas conferencias y talleres en el American, ya en el American también dentro de Salón di el currículum. Estoy a punto el viernes de dar una conferencia en una empresa, y es todo enfocado a mindfulness, para papás, cómo introducirlo en la crianza, cómo vivirlo de manera personal para tener esta congruencia de cómo lo vas a enseñar a tus hijos, y también pues para tu bienestar. Entonces sí, ese es mi nuevo camino. Me estoy así dando así como anunciando en diferentes espacios para quien se quiera beneficiar de mindfulness. Ahí estoy. Pues nos avisas y te hacemos promoción. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lau. Muchas gracias. Nos dio mucho gusto tenerte Igualmente, estuvo muy bonito. aquí. Bye. Bye.